documentos que vamos a analizar. Aquellos que van manejando, por favor, tengan cuidado, traten la manera de ir escuchando y pues no les voy a pedir que se manifiesten ahí o que leen, pero por favor les encargo que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Bueno, vamos a continuar de derecho sucesorio testamentario. Recuerda que esas han sido nuestras últimas clases y es muy importante que tomemos en cuenta absolutamente todo. Hoy vamos a analizar los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación en relación al proceso sucesorio testamentario. Y les voy a compartir varias cosas muy importantes. Vamos entonces, voy a solicitarle a mis queridos lectores que tengan a bien hacer cola ahí con su mano levantada para que podamos establecer. Vean que es muy importante que ustedes aprendan que cuando tengan una ley en mano, tienen que leer los considerandos, las razones por las cuales fue creada la ley, porque va a ser ahí en donde vamos a entender si esta ley nace de podría ser tratados o convenios internacionales, o eventualmente fue necesidad de ampliar o modificar o establecer nuevos lineamientos normativos para determinados tipos de procesos y materia, como en el caso de la materia civil. Vamos entonces, Edgar, y vamos a solicitar que nos apoye con el primer considerando de este Acuerdo 52-2025, que fue recientemente creado el 4 de marzo de 2025 por el Procurador General de la Nación. Entonces, vamos a pedirle que por favor nos apoye con el primer considerando. Está bien, licenciada, buenas tardes. El Procurador General de la Nación, considerando que de conformidad con el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado de Guatemala. Asimismo, como máxima autoridad debe promover las gestiones necesarias, así como los parámetros y lineamientos de trabajo que sean idóneos para el correcto funcionamiento de la institución. Gracias por la lectura. Entonces vamos a entender que todas las instituciones estatales que derivan del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación es una entidad asesora del organismo ejecutivo y por consiguiente tienen funciones que les permiten crear sus propios acuerdos que obviamente son necesarios para el funcionamiento de la institución como tal y que ésta preste un mejor servicio a la población guatemalteca. Entonces, la Procuraduría General de la Nación es el ente que representa al Estado, tanto en los procesos de índole civil como en los procesos de índole laboral. Vamos a ir estableciendo entonces esta importancia. Veamos entonces, por favor, Claudia, el considerando 2. Muy bien, con mucho gusto. Considerando que mediante acuerdo número 94-2023 de fecha 11 de agosto de 2023 de la Procuraduría General de la Nación, se aprobó la actualización de los lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria y derivado del análisis realizado por la Dirección de Procuraduría y de conformidad a la necesidad de realizar una nueva actualización de dicho documento, atendiendo a la antigüedad y a los cambios que ha habido en la legislación, así como la importancia que tiene el mismo en cuanto a establecer las bases para los profesionales de la Dirección de Procuraduría para el análisis de los expedientes. Gracias. Vamos a entender entonces que precisamente deviene la actualización en el año 2025 por los cambios de las normativas en las diferentes leyes. Y esto va a hacer que los procedimientos varíen de una forma y se necesiten requisitos para otra. Vamos a tomar en cuenta que la Procuraduría General de la Nación tiene aspectos específicos. En el tema de asesoría está la unidad de asuntos de jurisdicción voluntaria, la unidad de niñez y adolescencia, la unidad de personas de la tercera edad, la unidad de la mujer. Y entonces la Procuraduría General de la Nación va a tener secciones específicas para las diferentes áreas
como en la materia civil también. Vamos con el tercer considerando, por favor. Claudia, ¿ya leyó, Sandra? Bueno, ok. Muy bien, licenciada, buenas tardes. Dice acá, tercer considerando. Solo, licenciada, ¿usted podría subir un poquito más por favor, el documento? De hecho, es este. Sí, gracias. ¿Ahí? Sí, licenciada, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Dónde está? Considerando. Que con fecha 26 de febrero del presente año, se recibió el oficio 074-2025 RMCR, perdón si no leo como es ahí, licenciada, emitido por la directora de Procuraduría, por medio de la cual solicita la aprobación de la actualización de los lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios, el cual contiene cada etapa de los procesos que en materia de jurisdicción voluntaria se conocen por parte de la institución, siendo oportuno emitir la disposición legal respectiva. Gracias. Vamos a establecer o vamos a determinar entonces que esos lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria tienen mucho que ver precisamente con los procesos sucesorios de cualquier ámbito. Acuérdense que hablábamos de 3: proceso sucesorio testamentario, proceso sucesorio intestado, donación por causa de muerte y la posibilidad de llevar un proceso sucesorio mixto, parte testada y parte intestada. Entonces, cuando solicitan esta aprobación, incluyen y modifican los requisitos que estaban el año pasado. Entonces, estos son nuevos requisitos y como notarios, y ustedes, por eso es que es necesario que vayan avanzando en todos los cursos de su carrera y no atrasarse, porque con las modificaciones, derogaciones, ampliaciones y creaciones de nuevas normas, se cambian los procedimientos que eventualmente se venían conociendo. Entonces, tenemos ahí la aprobación de estos lineamientos. Veamos el por tanto, que es precisamente la resolución definitiva que da paso a la creación y a la modificación y actualización de esos procesos. Zulma, por favor. Muy bien, licenciada. Con fundamento al Acuerdo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en uso de las facultades que lo refieren, los artículos 1 y 2, decreto 502 del Congreso de la República de Guatemala, 1, 2, 4 del decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo 51 de fecha 19 de enero de 2024 de la Presidencia de la República de Guatemala. Ok, entonces ahí tenemos toda la normativa legal que permite crear y modificar ese nuevo acuerdo. Veamos entonces en el artículo 1, por favor, Jeremías. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Artículo 1. Aprobar la actualización de los lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios que contiene 61 páginas, mismos que forman parte del presente acuerdo, mismas que se enumeran y sellan. Ok, muy bien. Entonces tenemos ahí que aprobaron esos acuerdos y que esos acuerdos van a tener todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, son numerados y sellados porque es la forma en la que se crean y se acuerdan para que empiecen a tomar vigor con fundamento precisamente en los artículos ya citados. Por favor, Sandra, le damos lectura al artículo 2. Muy bien. Artículo 2.
Se instruye a la directora de Procuraduría y a la directora general de las delegaciones regionales, ambas de esta institución, para que procedan a socializar la incorporación de la actualización de los lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios. Aquí, aprobado, a todas las personas que integran las direcciones bajo su cargo, así como velar por su debida implementación y aplicación. Entonces es necesario socializarlo, no solo en forma interna dentro de la institución como tal, sino también a todos los que hacemos uso de esta institución para los diferentes procesos que tenemos nosotros. Entonces, establece ahí en el artículo 3 que se instruye a la unidad de información pública para que lo publique en ese portal electrónico de conformidad con el decreto 57-2008, que es Ley de Acceso a la Información Pública del Congreso de la República de Guatemala. En el 4 establece que corresponde a la unidad de comunicación social para que publique estos lineamientos aprobados. Y en el artículo 5, tal cual es cualquier tipo de ley que modifica, que amplía o deroga, pues se deroga el acuerdo 94-2023 que tenía en ese entonces los lineamientos de jurisdicción voluntaria que se estaban llevando hasta básicamente febrero del 2025. Entonces, a partir de marzo del 2025 inicia estos nuevos lineamientos. Y veamos entonces, vean por qué es importante que podamos accesar a ellos. Vamos a tener la dirección de la Procuraduría y el índice. Me interesa que Catherine, ¿podría leer el numeral 5, por favor? Asiento extemporáneo de partidas. No, o sea, desde el inicio hasta el numeral 5. Ay, perdón. Disculpe. Índice. Lo siento. Lineamientos generales a todas las diligencias y procesos sucesorios. Lineamientos específicos a cada diligencia o proceso. 1. Declaratoria de interdicción. 2. Declaratoria de ausencia. 3. Declaratoria de muerte presunta. 4. Disposición y gravamen, de bienes de menores, incapaces y ausentes. 5. Asiento extemporáneo de partidas. Ok, gracias entonces, Catherine. Veamos entonces por qué todos en algún momento se pueden relacionar con un proceso sucesorio, testamentario o intestado. La declaratoria de interdicción. ¿Se recuerdan que vimos también las causas por las cuales las personas no pueden heredar? Si de alguna manera, por algún tipo de accidente, quedan con algún tipo de lesión permanente, entonces es necesario la declaratoria de interdicción. La declaratoria de ausencia, establecimos que cuando una persona desaparece durante 5 años, primero hay que plantear la declaratoria de ausencia para poder plantear la muerte presunta, para poder radicar o para poder utilizar los bienes que le pertenecían a esta persona. Cuando hablamos de disposición, gravamen y bienes de menores incapaces y ausentes, eso es la posibilidad que también leímos nosotros de que se necesite utilizar esos bienes que en forma de legados fueron distribuidos a menores de edad y que hablábamos en las clases pasadas que solamente se hace a través de una autorización judicial, una resolución judicial. Tenemos el asiento extemporáneo de partidas. Podría haber el caso en que una persona no reconoció al niño y entonces, en el tiempo establecido, y si no se hace dentro de los 30 días que está establecido en la ley, el reconocimiento del menor, entonces hablamos de un asiento extemporáneo de partidas. De ahí, como todos estos tipos de procesos independientes se pueden relacionar con el proceso sucesorio, testamentario o intestado.
Veamos qué más vamos a encontrar en este folleto. Muy bien, vamos a ver, Zulma. Sí, licenciada. Podemos leer del 6 al 12. Con mucho gusto. Número 6, rectificación de partidas. Número 7, patrimonio familiar. Número 8, tutela y protutela. Número 9, titulación supletoria. Número 10, rectificación de área de bien inmueble urbano. Número 11, localización y desenmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. 12, proceso sucesorio. Ok, gracias entonces. Veamos entonces, hablemos de la rectificación de partidas. ¿Se recuerdan que yo les indicaba la posibilidad de que una persona se haya escrito mal su nombre y haya necesidad de hacer una identificación de tercero o eventualmente una rectificación en la partida de uno de los hijos porque fue mal consignado en el RENAP y entonces hay necesidad de utilizar esta figura? El patrimonio familiar. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de las limitaciones sobre la propiedad, hablábamos precisamente del patrimonio familiar? Y es esa cobertura legal que la ley va a permitir para que se garantice la estabilidad y el techo de los menores hasta que cumplan los 18 años de edad. Por eso no se puede constituir por más de 25 años. Y si dentro de los bienes relictos o de la mortual o del decojus, del fallecido, estuviese el patrimonio familiar, no se va a poder tomar como herencia hasta que no cumpla su función y el menor de los hijos sea mayor de edad. Cuando habla de tutela y protutela, recuérdense que estas son figuras que nacen precisamente de la muerte de ambos padres cuando los menores todavía son menores de edad. Entonces es necesario que tengan un tutor y un protutor para que de alguna manera puedan permitir o disponer o dar cumplimiento de las disposiciones de última voluntad de la persona fallecida. Estos menores de edad pueden ser beneficiados con herencias o con legados. Después tenemos rectificación de área de bien inmueble urbano. Podría ser que dentro de los bienes del proceso sucesorio haya un bien inmueble que tenga una medida menor a la que está establecida en el registro y haya necesidad para que puedan aprobar los avalúos que rectifiquen esa área de bien inmueble. Esta figura vamos a poder utilizarla cuando los inmuebles son menores, en menor extensión de la que aparece en el registro de la propiedad. Cuando son de mayor extensión, no se puede rectificar el área porque eso adicional que tiene el inmueble sería una titulación supletoria. Después tenemos acá el tema de la titulación supletoria, después de la tutela y protutelas. Recuerdan que habíamos establecido que la titulación supletoria era la posibilidad de, por el tiempo de estar, esos 10 años de estar en un inmueble en forma continua, pacífica, a modo de que todas las personas social que tengan el conocimiento de estar ahí, podían ellos titular supletoriamente un inmueble para que a largo plazo, una vez inscrita esa titulación supletoria en el registro de la propiedad y pasan 10 años sin que nadie manifieste oposición, entonces esa posesión se convierte en propiedad. Vean cómo todo esto se relaciona con todos los temas que hemos visto hasta hoy. Después tenemos la localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. Cuando hablamos de muebles proindivisos, hablamos de copropiedad. Y si hablamos de copropiedad es cuando dos o más personas tienen en su poder la propiedad o posesión de un bien que no se ha dividido. Y entonces ahí es la desmembración, es la posibilidad que tiene ese inmueble de poder partirse. Y estas figuras surten
cuando se entrega una finca a determinada cantidad de herederos y ellos ya no quieren seguir con la copropiedad. Y del tema de hoy. Hasta acá, ¿ven cómo se relacionan todos? Espero que me estén poniendo atención porque hoy no tengo cámaras encendidas. Gracias, Ileana. Entonces, veamos ahí lineamientos generales para todas las diligencias de procesos sucesorios. Vean que cuando habla de diligencias, lineamientos generales, quiere decir todas las diligencias más los procesos sucesorios. Vamos a empezar. Manuela, por favor. Buenas tardes, licenciada. Desde el inicio y el número 1, ¿verdad? Exacto, lineamientos y número 1, por favor. Muy bien. Lineamientos generales a todas las diligencias y procesos sucesorios. Para la presentación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, es obligatorio llenar el formulario de primer ingreso de documentos indispensables para la recepción del expediente, que se entrega en la página web de la Procuraduría General de la Nación. Aparece el enlace, atendiendo al caso que se desea diligenciar. Ok, yo les adjunté en la plataforma el formulario de primer ingreso, tanto del proceso sucesorio testamentario como del proceso sucesorio intestado. Veamos el 2. Vamos a ver primero el 2. Por favor, Edgar. Con mucho gusto, licenciada. 2. Es obligatoria la presentación de los expedientes de jurisdicción voluntaria en folder con gancho y foliado cronológicamente con tinta indeleble. Si por la cantidad de folios que contiene el expediente no es suficiente un folder, se podrá presentar la cantidad de folders necesario debidamente identificados con el número de tomo o pieza que corresponda, o bien presentarse en un archivador de cartón LATE. Se solicita no utilizar expedientes unidos con tornillo metálico. Ok, gracias. Si ustedes se dan cuenta, todas estas características y formalidades, tanto de las instituciones como del derecho notarial, por ejemplo, si usted no lo presenta de esa forma, ni le dan trámite, ni se lo reciben. Entonces, por eso es importante hacerlo tal cual forma establece. Cuando habla que deben de ser foliados con tinta indeleble, quiere decir que no sea con tinta de la que eventualmente, ahora con tanta tecnología, hay lapiceros que permiten borrar y traen su propio borrador de lapicero. Eso es prohibido para los expedientes de jurisdicción voluntaria en la Procuraduría General de la Nación. María Azucena, por favor. El número 3. Glinder. Con gusto, licenciada. Número 3. La recepción de expedientes de jurisdicción voluntaria no obliga a la Procuraduría General de la Nación a emitir una opinión sobre el fondo del asunto si la ley no lo estipula. Entonces vamos a entender que la Procuraduría General de la Nación se cura en salud estableciendo que si la ley no la obliga a emitir opinión, ella no lo va a hacer. Vamos con el número 4. Por favor, Pablo. Buenas tardes, licenciada. Todas las diligencias y procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes se deben... Ay, se lo corro. Sí, y adolescentes se deben presentar ante la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación para que evacúe audiencia y emita opinión jurídica. Entonces, antes, si estamos en un proceso sucesorio, estamos en la unidad de procesos sucesorios, pero
si de alguna manera hayan diligencias como la tutela y protutela, estas deben presentarse directamente a la unidad de la niñez y la adolescencia de la misma Procuraduría. Y ahí tenemos el fundamento. ¿Por qué? Porque el artículo 108, literal D, de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, así lo establecen. Más conocida esta ley como la Ley Pina. Continuamos entonces. Claudia, gracias por el apoyo. Nuevamente, el número 5. Muy bien. La Procuraduría General de la Nación, para un mejor análisis y certeza jurídica en la emisión de opiniones y providencias, está facultada para solicitar la presentación de cualquier medio de prueba adicional a los establecidos en estos lineamientos. Artículo 3. Ay, perdón. ¿Eso ya no? Bien, por favor. Artículo 3 del decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala, artículos 126, 127 y 492 del Código Procesal Civil y Mercantil. Okay. Entonces, estos artículos facultan a la Procuraduría General de la Nación para que en caso de algún tipo de duda o que ellos necesiten asegurar algún derecho que consideren es necesario con algún documento, pues eventualmente pueden pedir o pueden solicitar documentos adicionales. Catherine, por favor, el número 6. Sí, ahorita. Dice, se aceptarán diligencias de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios múltiples siempre que inicie esta forma y exista alguna relación, ejemplo, bienes, causantes, personas, interés u otras similares. Ok, gracias. Entonces aquí cuando indica que se van a aceptar procesos sucesorios múltiples, eso quiere decir, por ejemplo, que falleció la mamá y la hija, y quien va a radicar el proceso es el nieto. Entonces, aquí sería un proceso múltiple, el proceso de la mamá y el proceso de la hija en favor de quien se considere heredero, que sería el nieto. Entonces, ese sería un proceso sucesorio múltiple, pero establece que la condición es que desde que se inicie de esa forma, o sea, el acta de requerimiento inicial, el primer acto que se hace dentro del proceso sucesorio es radicar los dos procesos en forma múltiple. Primero el de la mamá y después el de la hija. Entonces, ese es el único requisito que tiene este proceso múltiple. Veamos el numeral 7. Por favor, Sandra. Muy bien, licenciada. Si el notario director no está de acuerdo con la opinión o la providencia emitida por Procuraduría General de la Nación, podrá proceder de conformidad con lo establecido en ley. Artículos 4 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y 493 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Aquí estamos hablando que la ley permite al notario cuando los previos son establecidos por la Procuraduría General de la Nación a que hagamos uso de los recursos. El problema es que plantear un recurso ante la Procuraduría General de la Nación implica tiempo de atraso dentro del expediente. Entonces, para nosotros notarios, porque a nuestros clientes les conviene, es más rápido cumplir con lo que quiere la Procuraduría para continuar avanzando en el proceso. En el artículo 8 establece que no se van a recepcionar los expedientes que no cumplan con los requisitos. Por eso están las guías o los primeros formularios. Y en esos formularios hay que colocar el número de folio en donde están esos documentos específicos que son necesarios al menos para que ellos puedan revisar el expediente y poder emitir opinión o poder revisar si hace falta algún otro documento. Si no están como mínimo los que piden en esos formularios, no van a recibir el expediente. Vamos con el numeral 8, por favor, Jeremías. No sé si ya nos puede apoyar. Sí, licenciada. Numeral 8.
no se recepcionarán los expedientes que no cumplan con los requisitos. Artículo Numeral. 1. Ujú. Artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo. Ok, gracias por el apoyo. Entonces ya habíamos establecido precisamente que es el artículo 1 de lo contencioso administrativo la que regula esa facultad que tiene para no recepcionar. Si no llenan los requisitos establecidos en ley, pues ellos simple y sencillamente omiten el recibirlo. Ni siquiera se lo van a sellar. No se lo van a recibir y le van a devolver su expediente. Veamos en el numeral 9, por favor, Pablo. Los documentos ya presentados no deben ser alterados, testados, entrelineados, destruidos, suprimidos, ni sustituidos por otros. Y al presentar nueva documentación, deberá incorporarse a continuación del presente folio. Artículo Gracias. 14. Gracias. Les explico entonces en qué consiste esta circunstancia. Y básicamente, cuando yo presento un expediente, vamos a suponer que el expediente consta de 25 folios. Y le ponen un previo, le ponen una suspensión porque necesitan que se presente un documento adicional. Entonces, mi expediente tenía 25 folios. El rechazo o el previo que me coloca la Procuraduría General de la Nación sería el folio número 26. Y los documentos que yo presente, pues ahí sería el 27, 28, 29, dependiendo de lo que me hayan pedido. Y nuevamente emitir una resolución que le confiera nuevamente audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un documento hacía falta un timbre, ya no puedo colocarle el timbre a este documento. Tengo que hacer otro documento y colocarle los timbres porque así lo establece. La Procuraduría es muy formalista en ese caso. Y lo vamos a encontrar regulado básicamente en el artículo 14 del Código de Notariado. Establece también que la omisión de esta advertencia, o sea, el que nosotros vengamos, testemos los documentos que ya están presentados, pues básicamente nos vamos a hacer acreedores a una mala práctica y si se dan cuenta que es una comisión de un hecho delictivo, pues se va a certificar lo conducente. Por ahí, falsedad material, falsedad ideológica, de conformidad con los artículos 321, 22 y 327 del Código Penal. Entonces, figuras delictivas que se pueden atribuir a una persona cuando eventualmente ha modificado o ha variado la esencia primaria de cada documento. Vamos entonces, Sandra, por favor. Veamos el número 10. Número 10. En los procesos donde se deba publicar edicto, se deberán adjuntar las certificaciones del portal electrónico o bien los ejemplares o copia certificada del edicto publicado en el Diario de Centroamérica, según corresponda, de conformidad con el siguiente cuadro. Artículos 2 y 3 del Decreto 24-2018 y sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad 6117-2018. Ok, entonces veamos, ahí establece, y eso hablábamos del tema de las publicaciones que son obligatorias dentro de los procesos sucesorios. Y en este caso, ellos realizaron un cuadro específico. Y entonces ese cuadro tiene fechas ciertas, reales. Si el proceso sucesorio fue radicado del 1 de julio de 1964 al 14 de diciembre del 2018, las publicaciones deben presentarse ejemplares impresos del diario oficial, o sea, del periódico como tal, quitamos esas hojas, que las hojas no las podemos recortar ni nada, tienen que aparecer la fecha
y el número de página, y esas son las que colocamos dentro del expediente. Si el proceso, las publicaciones del proceso sucesorio se realizaron del 15 de diciembre del 2018 al 4 de marzo del 2019, entonces se piden por correo electrónico certificaciones al portal electrónico del Diario de Centroamérica. Si se realizaron del 5 de marzo del 2019 al 20 de agosto del 2021, ejemplares impresos del Diario Oficial. Y a partir del 21 de agosto del 2021 a la presente fecha, son certificaciones del portal electrónico. Si ustedes se dan cuenta ahí por qué colocan esto, y estamos hablando de que son políticas de la Procuraduría General de la Nación, eso quiere decir que todavía hay expedientes en trámite, procesos sucesorios y otro tipo de procesos de jurisdicción voluntaria que datan del año de 1964. ¿Por qué? Porque por no sanar todos los documentos antes de iniciar el proceso, pues se ha venido atrasando estos procesos sucesorios. Veamos entonces el numeral 11, por favor, Catherine. Numeral 11. En los procesos que la ley establezca la publicación del edicto en un diario de mayor circulación, se presume dicha obligación atendiendo a lo regulado en la Ley de Avisos Electrónicos. Ok, esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 3 del decreto 24-2018. Quiere decir que la ley establecía antes que las publicaciones debían de hacerse en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Y entonces se realizaban estas publicaciones en el diario La Hora o cualquiera que de alguna manera fuera un poco más barato. Ahora se suprime, o sea, ya no existe actualmente estas publicaciones. ¿Por qué? Porque la ley de avisos electrónicos suple la necesidad de tener que hacer otra publicación física en un diario diferente al Diario de Centroamérica. Y entramos a la parte de los lineamientos específicos. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí?, que está la declaratoria de interdicción y de ahí están todos los procesos y los lineamientos específicos. Pero como no nos va a dar tiempo a verlos todos, nos vamos a ir de una vez a la página 57, que tiene el número 12, que habla del proceso sucesorio. Ok, 57. Y habla del proceso sucesorio. Vamos entonces, por favor, Pablo. Requisitos generales del proceso sucesorio. Escrito inicial o acta notarial de erradicación y documentación y documentos adjuntos. Testimonio del testamento con certificación del nacimiento de defunción, certificaciones acreditativas de parentesco o filiación en los casos de proceso sucesorio intestado. Artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, entonces ahí tenemos requisitos del proceso sucesorio como tal. Si fuese proceso sucesorio intestado, quiere decir faltó un testamento, entonces es necesario establecer certificaciones de nacimiento y defunción de la persona fallecida y certificaciones acreditativas del parentesco, de los hijos, de los hermanos, de los padres o de los sobrinos. Recuérdense que tenemos ascendientes, los padres, descendientes, los hijos, colaterales, los hermanos, hasta el 4º grado, los sobrinos. Entonces, podemos determinar que es necesario que estén estos. Y aquí establece también en este numeral que si es un proceso sucesorio testamentario,
es necesario adjuntar el testimonio del testamento. Veamos entonces. Vamos entonces, Catherine. Que Mandalik, perdone, ¿qué número dijo? 2. Gracias. Dice 2. Primera resolución en la que se tiene por radicado el proceso, a la cual se deberá adherir los timbres notariales en caso de trámite sea extrajudicial. Artículo 479 y 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 3, numeral 2, inciso E, Decreto 8296 del Congreso de la República, Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial. Gracias, Catherine. Entonces vamos a entender que después de esa acta notarial de requerimiento, en lo que los documentos adjuntos son precisamente el certificado de nacimiento, de defunción y el testimonio del testamento inscrito en el registro de la propiedad, o en su defecto certificaciones de nacimiento, copias de DPI de los que se consideran herederos, hay que faccionar una primera resolución en la que se radique el proceso y se adhieren timbres notariales en caso de que sea extrajudicial. Cada vez que ustedes vean la palabra extrajudicial, quiere decir que es notarial, lo está llevando un notario, porque se puede dar el proceso por 2 vías, vía judicial y vía extrajudicial. Entonces, ¿qué timbres debería de llevar notariales esta primera resolución? 2 timbres notariales de valor de 1 quetzal. Vamos entonces. En el número 3 tenemos la notificación de la primera resolución y eso lo vimos en la clase de ayer, en donde les explicaba que con los notarios tenemos las mismas funciones que los jueces en los procesos sucesorios. Y entonces emitimos resoluciones, emitimos notificaciones, emitimos autos finales y básicamente la notificación de esa primera resolución hay que notificársela a la persona que radica el proceso sucesorio. Después tenemos en el numeral 4, por favor, Edgar. Con gusto. Número 4. Acuse de recibido del registro de procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 2 del Decreto 7375 del Congreso de la República de Guatemala. Ok, cuando nosotros damos un informe, hablábamos en la clase pasada que debemos dar un informe al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros le entregamos ese aviso, ella a los 3, 4 días nos devuelve un acuse de recibido y entonces nos indica que se tiene por recibido el aviso, que tienen conocimiento de la radicación del proceso y es una respuesta a ese aviso que nosotros presentamos. Es obligatorio que eso también forme parte del expediente. Sandra, por favor. Número 5, licenciada, y 6. Sí, por favor. No, 5. Muy bien. Informe de los registros de la propiedad. Artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué hablábamos de eso? ¿Por qué se me desconectó, Sandra? Hablábamos que ese informe a los registros los tenemos que pedir a los 2 registros de la propiedad. Eventualmente ahí es donde vamos a saber si la persona emitió testamento o donación por causa de muerte. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta para las siguientes diligencias que vamos a hacer dentro del expediente. Veamos el numeral 6, Estuardo. Con mucho gusto. Certificaciones del portal electrónico o bien los ejemplares o copias certificadas del edicto publicado en el Diario de Centroamérica, según corresponda de conformidad con el siguiente cuadro. Artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley de avisos electrónicos. Ok, gracias, perdón, Estuardo. Entonces aquí vamos a tener el mismo cuadro que vimos y analizamos
en las disposiciones generales. Vamos entonces, Claudia. Muy bien. ¿Cuáles leo? ¿Todos los numerales que están ahí? El 7. El 7, muy bien. Acta notarial de celebración de la Junta de Herederos, artículos 462 y 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Okay. Esta acta notarial de la celebración de la Junta de Herederos es la fecha que nosotros colocamos en la publicación del edicto. Ahí citamos a todas las personas con interés en la mortual para que se presenten al lugar en la hora señalada, precisamente para esa Junta de Herederos, y ahí es donde se lleva a cabo la aceptación o, en su caso, la no aceptación de la herencia. Vamos entonces con el número 8, por favor, Pablo. Acta notarial de inventario en la que deberá constar la deducción de los gananciales cuando se acredite el derecho. Artículo 490, 492 y 558 del Código Procesal Civil Mercantil y Mercantil. Muy bien, gracias, Pablo. Entonces tenemos acá esta acta notarial de inventario que yo les indicaba ayer que era la única que en la que podían consignarse números y que eventualmente es un balance, un activo menos un pasivo, y establece cuál es el líquido a heredar. Sumamos todo el activo, le restamos todas las deudas y obligaciones y entonces nos va a dar el capital a heredar. Aquí hace énfasis en la deducción de los gananciales. Si eventualmente hay un cónyuge supérstite que tiene derecho a la herencia, el cónyuge supérstite es la persona que está viva después de los que básicamente fallecen. Y en ese orden de ideas, si él quiere acreditar su derecho de gananciales, hablábamos que en el matrimonio hay regímenes por los cuales se va a determinar esta situación, y que puede ser una comunidad absoluta, una comunidad de gananciales o, en su defecto, una separación absoluta. Y hablábamos de que depende de este régimen que hayan utilizado el cónyuge supérstite, pues le va a pertenecer parte de la herencia. Veamos en el numeral 9, por favor, Sandra. Certificación de matrícula fiscal o resolución de aprobación del avalúo emitida por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles para el caso de bienes inmuebles, artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil. Okay, muy bien, entonces aquí tenemos que determinar también que no es solo para el caso de bienes inmuebles, sino también para el caso de bienes muebles. Siempre va a ser necesario que se realicen avalúos. Por ejemplo, si lo que se va a heredar es solamente una pistola, esa pistola debe de estar evaluada, debe pertenecer al inventario para que eventualmente puedan hacer esa tercera etapa de la que hablábamos ayer, que es precisamente fiscal. Y es la remisión del expediente una vez aprobada la Procuraduría General de la Nación, habiendo dado opinión favorable, se establece el auto final declarando el auto declaratorio de herederos y se remite el expediente a la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas para que puedan establecer cuál va a ser el monto del impuesto que deben de pagar, y después ahí van a dar los oficios para que se inscriban los bienes a nombre de los herederos en las diferentes instituciones. Veamos en el número 10, por favor, Claudia. Avalúo de los bienes muebles descritos en el inventario. Artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ahí tenemos bienes inmuebles y bienes muebles. Inmuebles en el numeral 9 y muebles en el numeral 10. Y ahí, como les indicaba, es muy importante en el caso de los legados.
Continuamos en el numeral 11. Estuardo, por favor. Resolución en la que se confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación, a la cual se deberá adherir los timbres notariales en caso del trámite sea extrajudicial. Artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 3, numeral 2, inciso E, decreto 82-96 del Congreso de la República. Ley del timbre forense y timbre notarial. Ok, gracias. Entonces, aquí habla de la resolución que confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en esta resolución se consigna notaría del licenciado Pablo Castellanos, la dirección, y después se tiene por cumplidos todos los requisitos establecidos para el proceso sucesorio. Y por lo que, número 1, se confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y número 2, continúes el trámite correspondiente, cita de leyes, firma del notario y entrega la resolución. Eso es lo que piden acá en ese numeral 11. Es una resolución pequeña, pero como es una resolución, lleva siempre 2 timbres notariales de 1 quetzal. Veamos esos requisitos adicionales del proceso sucesorio. Vamos a pedirle favor a Pablo que nos lea los requisitos. Perdone, licenciada. A ver, Willy. Si un día no llevan los timbres fiscales, digamos, se le olvida, algo así, entonces no tiene validación. No es que no tenga validación, sino que ustedes lo van a revisar el expediente. Si se dan cuenta que no tiene los timbres, no se lo van a recibir. Y si se dan cuenta cuando ya eventualmente usted lo haya ingresado porque la persona que lo recibió no se dé cuenta, entonces va a tener un previo. El previo de la Procuraduría va a indicar que previo a poder dar la resolución que en derecho corresponde, que se cumpla con los pagos tributarios establecidos en la ley. Está bien, licenciada, gracias. Ok, gracias, Will. Continuamos entonces. ¿Quién era mi lector? Yo, licenciada. Adelante. Requisitos adicionales del proceso sucesorio. En el acta de requerimientos se deberá justificar el interés que se tiene en el proceso sucesorio que se esté radicando. Artículo 455, Código Procesal Civil y Mercantil. Para el proceso sucesorio intestado, es indispensable adjuntar certificación de nacimiento del causante y si tuviere anotación de identificación de nombres, es necesario que se consignen los mismos en el edicto, en el acuse de recibo de registro de procesos sucesorios e informes extendidos por los registros de la propiedad. Artículo 4, 5 y 7 del Código Civil. Ok, vamos a ir por partes. Primero, establece que se debe justificar el interés. Si es un proceso sucesorio, entonces se consigna, por ejemplo, solamente está el hijo porque ambos padres fallecieron. Entonces, justifica el interés en calidad de hijo del causante por los bienes y derechos que les pudieran corresponder. Entonces, ahí tenemos una justificación. Veamos entonces lo relativo a adjuntar certificación de nacimiento con anotación de identificación de nombres. Vamos a suponer que la persona fallecida se llama Juan Pérez Medina, pero en diferentes documentos en donde eventualmente aparece su nombre, sobre bienes aparece Juan Pérez M. Entonces hay que hacer una identificación de tercero en donde Juan Pérez Medina y Juan Pérez M son la misma persona. Habla que entonces en la publicación del edicto, el edicto tiene que indicar, se radica proceso sucesorio de Juan Pérez Medina, llamado también o identificado legalmente con los nombres de Juan Pérez Medina y Juan Pérez M, por lo que se
Señala audiencia de junta de herederos en tal fecha. El aviso de la radicación, persona fallecida, Juan Pérez Medina, identificado legalmente con los nombres de Juan Pérez M. Entonces, a todos los documentos en donde haya que dar informes, pedir informes, debe obligatoriamente consignarse el nombre que utilizó, con el que se inscribió en la partida de nacimiento y los nombres con los cuales se les haya identificado. Porque este Juan Pérez Medina pudo haber sido Juan P. Medina, Juan Pérez M, Juan Pérez Medina, J. Pérez Medina, J. Pérez M, y entonces hay una gran forma de utilizar el nombre, y si de alguna manera él utilizó todos los nombres, hay que hacer una identificación. Si 15 nombres usó, la identificación tiene que ser por los 15 nombres. Y en las publicaciones, en la solicitud de avisos, en el envío de informes, deben de aparecer los 15 nombres con los que él se identificó. A eso hace esos requisitos adicionales del proceso. Veamos el siguiente, entonces, por favor. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos, Catherine, entonces. El numeral 3, ¿verdad, Ligda? Correcto. Dice, para el proceso sucesorio testamentario, si el causante se identificó en vida con otros nombres, es indispensable presentar certificación de nacimiento, donde conste la anotación de todos los nombres con los cuales se identificó. Asimismo, es necesario que se consignen los mismos en el edicto, en el acuse de recibido del registro de procesos sucesorios e informes extendidos por los registros. Artículo 4, 5 y 7 del Código Civil. Entonces, en el numeral 2 nos habla del proceso sucesorio intestado y en el numeral 3 del proceso sucesorio testamentario. Quiere decir que en ambos procesos es necesario consignar todos los nombres si existe identificación de persona. Veamos entonces en el numeral 4. Licenciada, disculpe, una consulta. A ver. ¿A qué se refiere cuando dice en el acuse del recibo? Ok, vamos entonces. Cuando nosotros radicamos el proceso sucesorio, tenemos que dar un aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estábamos hablando. Nosotros informamos de que se radicó el proceso y ellos nos regresan ese acuse de recibido, indicando que tienen por recibido el aviso de la radicación del proceso de esa persona fallecida. Entonces, en el que nosotros damos, tienen que ir todos los nombres, y en el que ellos nos devuelven como que sí lo recibieron, tienen que estar todos los nombres. O sea que cuando dicen en el acuse de recibo, quiere decir que ellos ya lo recibieron. Exacto. Ok, gracias. Porque precisamente eso es lo que van a verificar en la Procuraduría General de la Nación. Y si no, tenemos que volver a dar el aviso, una ampliación del aviso con todos los nombres para que nos vuelvan a dar un acuse de recibo o de recibido y de esta forma podamos completarlo. ¿Estamos bien, Pablo? Sí, gracias, ya le había agradecido. Ok. Continuamos entonces en el numeral 4. Por favor, Catherine. Claudia, adelante. Ay, perdón, es que estaba leyendo, pero no había activado la... Perdón. Muy bien. 4. Cualquier proceso sucesorio en el que se actúe en representación, mandatario o eje... El numeral 4, por favor, Catherine. Ahí está. Ay, perdón. Estaba leyendo. Sí, perdón. En el proceso sucesorio intestado, de conformidad con el artículo 7 del Código Civil, la identificación de tercero o notoriedad y el cambio de nombre no modifiquen el estado civil, no constituyen prueba de afiliación, por lo que es necesario probar
fehacientemente la filiación con el causante. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir? Recuérdense que cuando nosotros sacamos certificados de nacimiento del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, esos certificados de nacimiento tienen una vigencia de 6 meses. Si nosotros radicamos el proceso en el mes de junio y ya estaba por vencerse ese certificado de nacimiento, entonces lo que van a hacer es pedirnos uno actualizado. Y regula también en el artículo 7 que la identificación de tercero o notoriedad, que también se le llama, o el cambio de nombre, no modifican el estado civil. Eventualmente, cuando una persona se cambia el nombre, nuestro querido Juan Pérez Medina, que falleció, ¿se acuerdan que tenía identificación de tercero? Pudo haberse cambiado el nombre por Bernabé Mancilla. Es un cambio completo, pero el que él se cambie el nombre que no constituye prueba de filiación. O sea, no todas las personas que se llamen Mancilla van a ser sus parientes. Establece eso, no modifican el estado civil. Si Juan Pérez Medina estaba casado con Margarita Mancilla, Bernabé Mancilla va a estar casado con Margarita Mancilla, porque se cambió el nombre, pero no modifica ni su estado civil, ni constituye prueba de filiación. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas que tengan el apellido Mancilla, por el que se cambió el nombre Juan Pérez Medina, van a ser parientes de él. Entonces, si alguien quisiera atribuirse parentesco con él, en la partida de nacimiento tendría que estar como nombre Juan Pérez Medina, a menos que este nuevo nombre, Bernabé Mancilla, surja de su nueva vida, de un hijo pequeño que acabe de nacer y que ya aparezca con el nombre de Bernabé Mancilla. Pero siempre en las partidas de nacimiento van a aparecer la información o los antecedentes del nombre anterior. ¿Estamos claros ahí? Licenciada, una consulta. Por ejemplo, la persona que desea hacer este tipo de trámite o cambiarse el nombre, ¿hay alguna restricción? Por ejemplo, que yo quiera llamarme con un nombre de hombre. Por dar un ejemplo, ¿tenemos alguna restricción con eso o yo puedo poner cualquier nombre que se me ocurra? Usted se puede poner el nombre que usted quiera, no hay restricción, porque nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos un cambio de nombre es el único asunto de jurisdicción voluntaria que tiene 7 avisos. Y esos 7 publicaciones. Esas 7 publicaciones van a dar a conocer el nombre para que las personas que se sientan vulneradas en su derecho se puedan oponer a ese cambio de nombre. De lo contrario, usted puede ser mujer y cambiarse el nombre a un nombre de hombre o a nombre de otra mujer que si nadie se manifestó, pues usted va a adquirir ese nombre. El hecho de que usted se cambie de nombre no quiere decir que cambie de persona, de filiación, de quién es su mamá, quién es su papá. Eso no cambia, cambia solamente su nombre. Y no hay restricciones en el sistema guatemalteco. Si usted se quiere poner de nombre Pelucita Barrientos o Pelucita Bonita, pues se lo puede poner. La ley no tiene restricciones y dice que uno puede cambiarse el nombre por quien uno quiera. Licenciada, disculpe, que le puedo hacer una pregunta, tal vez parecerá tonta, pero si las personas se pueden poner el nombre que quieran y si la ley no lo prohíbe, cualquiera puede inventar un apellido y ponérselo. ¿O ¿Sí? tiene que ser como, si se puede? Sí. Usted puede cambiar su nombre por el que usted quiera. ¿Y el apellido en También. específico? También. O sea que se puede inventar un apellido Cielo, ¿qué? Cielo Azul, por decirlo así, Juan Pérez o Juan Arnoldo Cielo Azul. Sí. Ok, gracias. Sí, se lo puede cambiar. Licenciada, pero sería sin tener algún antecedente. Ay, yo no entendía, me perdí. Por ejemplo, no tengo que presentar algún documento de algo de un otro familiar que tenga ese mismo apellido, por ejemplo, sino que yo soy una persona totalmente nueva en todo el mundo, digamos, por este apellido raro que me puse, por ejemplo.
poniendo el ejemplo del compañero. Es que al final vamos a entender que cuando nos cambiamos el nombre no somos personas nuevas. Tenemos un nombre nuevo, pero nuestra historia de filiación, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos siguen siendo los mismos. Lo único que nosotros cambiamos fue nuestro nombre. Y yo puedo cambiarme nombres y apellidos por los que yo quiera, los más insólitos que puedan haber. Licenciada, Que si en las disculpe, publicaciones... A ver, Edgar. cuando, así como el ejemplo que están dando ahorita, el DPI tendría que salir con los dos nombres, el anterior y el nuevo, por problemas o algo así que hayan tenido anteriormente. No. No. De hecho, aquí su número de DPI sigue siendo el mismo. Eso no cambia. Cambia su nombre, pero su identificación, su código único de identificación, no cambia, no le generan uno nuevo. Entonces, su código único de identificación va a tener su nombre diferente, pero va a estar la anotación y el antecedente en la partida de que usted cambió su nombre con esa fecha según esta resolución. Y para efectos de que si hay una orden de aprehensión, pues será obviamente el Ministerio Público el que tenga que darse cuenta de que usted cambió de nombre y entonces solicitará al juez que es la misma persona que tuvo un cambio de nombre y que ahora quiere la orden de aprehensión en contra del nombre que ahora actualmente usa. Pero ahí en la orden de aprehensión sí aparecerían los dos nombres. O sea, el anterior, póngase, el mío es Edgar y ahora me van a girar la orden con Juan. ¿Podría ser así o solo aparece el nuevo nombre? Solamente el nuevo nombre, porque a usted ya nadie lo va a identificar como Juan. Dejamos Una de vez usar cambiado su nombre legalmente, usted ya no lo puede usar. Queda obsoleto ese nombre. Exacto. Queda Gracias, en su licenciada. historial de vida, queda en su historial de vida, pero de ese momento en el que el juez realice el cambio y autorice el cambio de nombre de la persona, desde ese momento ya tiene el otro nombre. Ya no es una identificación de persona en la que dos nombres pueden ser los mismos. Por ejemplo, yo podría identificarme, mi nombre es Ana Raquel Aquino Bocanegra, pero me identifico como Katy Molina y hago una identificación de persona que Ana Raquel Aquino Bocanegra y Katy Molina son la misma persona, pero es una identificación de nombre. Gracias, licenciada. Entonces, ahí sí podrían girar la orden en nombre de cualquiera de las dos, porque esa identificación está en mi partida de nacimiento, pero si hacemos un cambio de nombre, es completamente diferente. Lida, perdón la pregunta. Por ejemplo, uno se cambia, por ejemplo, el apellido y en el momento de querer, por ejemplo, nace un hijo, ¿verdad? Para identificar a un hijo, ¿se puede usar ese apellido? Sí, es porque usted ya cambió de nombre. Por ejemplo, Catherine, ¿cuál es su apellido? Córdoba, apellido único. Ah, bueno, Catherine Pamela Córdoba. ¿Y qué nombre quisiera usted o cómo quisiera llamarse? Pongámosle Shakira. ¿Qué apellido, Shakira? Que se ponga el apellido Capibara, ya que están de moda, ¿verdad, licenciada? Va, Shakira Capibara. Entonces, Shakira Capibara. Su hijo o su hija tendría como segundo nombre, si quiere que lo reconozca el papá, pues entonces sería de apellido el de su esposo y Capibara. Capibara. ¿No? Ah. Y si no, solamente Shakira Capibara Jr. o algo así. Ah, bueno, gracias, Lida. Sí, este es un tema bastante divertido. Bueno, entonces, hasta ahí lo del tema del cambio de nombre. Oh, perdón, licenciada, una última preguntita con lo del A ver. cambio de nombre. Mire, por ejemplo, ¿verdad? Shakira Capibara, ¿sí? Entonces ella empieza a trabajar en una empresa, pero ya su DPI dice Pamela Córdoba. Entonces, No. En el momento en que se cambia el nombre, ese DPI de Pamela ya no va a existir, porque SNAP le va a dar un nuevo DPI. Entonces ahí tengo la confusión. Se va a llamar Shakira Capibara. Ah, gracias. Entonces ya quedó resuelta mi duda. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Continuemos entonces. Cambio de nombre. Después estamos en el numeral 5. Y Pablo, por favor. En cualquier proceso sucesorio en el que se actúe en representación, mandatario o en ejercicio de la patria potestad, el notario deberá calificar la misma
Sin embargo, es necesario acreditar tal representación cuando se faculte el mandatario para renunciar, donar, ceder o vender la herencia. Artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado y 1703 del Código Civil. Ok, muy bien. Ahí establece que, bueno, primero en el numeral 5 establece que en los procesos sucesorios intestados, en el artículo 478, segundo párrafo, ¿quién me hace favor de leerlo? ¿Quién tiene a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Ninguno? Ahorita lo jalo, licenciada. Gracias. 478, segundo párrafo. Licenciada, si gusta, se lo leo. Gracias. 478. 478. Capítulo 3, sucesión intestada. Artículo 478, presentación. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar si los supiere, los nota y del cónyuge superstite. Laterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberán acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. Ok, muy bien. Entonces acá lo que nos indica el numeral 5 de este análisis que estamos realizando es precisamente que la persona que radica un proceso intestado, quiere decir aquellos que están establecidos en la ley, acuérdense que el cónyuge superstite, los hijos, los padres, los hermanos, los sobrinos, entonces hacen constar que ellos obligatoriamente deben de decir quién más se encuentra con derecho a recibir esa herencia. Por ejemplo, fallezco yo junto con mi esposo y tengo 3 hijos y solo radica el proceso sucesorio porque no tengo testamento uno de mis hijos. Él está obligado a informar en esa acta notarial frente a notario o con el juez que existen 2 hermanos más. Y debe dar los nombres completos y de preferencia también presentar las partidas de nacimiento de ellos. Porque con uno que tenga interés, los otros 2, pues básicamente se pueden adherir al proceso ya iniciado en una forma más adelante, pero siempre se les van a tomar en cuenta para el tema de declararlos con igual o mejor derecho. Ahora vamos en el numeral 6 que nos estaba leyendo Pablo. Establece que cuando se actúa en representación, el notario siempre debe calificar la misma. Vamos a empezar primero por ese párrafo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Pablo va a ser un mandatario de Claudia. Y entonces Pablo llega conmigo, notaria, para radicar el proceso como mandatario de Claudia. Entonces, dentro del acta notarial, yo hago constar que comparece Pablo, que comparece en calidad de mandatario judicial con representación de Claudia para el inicio del proceso sucesorio. Y después califico y hago constar que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para el presente proceso. Y ahí estoy calificando esa representación. A eso se refiere ese primer párrafo. Después se establece, sin embargo, es necesario acreditar la representación cuando se faculte al mandatario para renunciar, donar, ceder o vender la herencia. Entonces, estas 5 circunstancias, renunciar, donar, ceder o vender, perdón, son 4,
se necesita cláusula especial dentro del mandato para poder hacerlo. Y cuando quiere decir necesita acreditar la representación, es que yo tengo que indicar dentro de esa acta notarial calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública número 5, faccionada en esta ciudad el día 10 de enero del 2025, inscrita en el Registro General de Poderes del Archivo General de Protocolos con número de poder 1, y ahí ya estoy básicamente calificando la misma y acreditando esa representación. Son dos cosas diferentes. La calificación es la que yo realizo en virtud del documento que tengo y la acreditación es consignar en dónde fue registrada y qué número le fue asignado. ¿Claros hasta ahí? Y ahí eso lo vamos a tener regulado en el Código de Notariado y en el Código Civil en relación a los mandatos. ¿Todo bien? Vean todo lo que hemos aprendido hoy. Sí, Lidia. Continuamos entonces. Vamos con el numeral 7. Por favor, Catherine. Shakira, por favor. Shakira, adelante, por favor. Numeral 7. En el proceso sucesorio testamentario es necesario presentar el testimonio de la escritura pública del testamento con la razón de inspiración del registro de la propiedad. Artículo 1194 del Código Civil. Gracias. Entonces, establece que con la razón de inscripción. Shakira me quedó ahí con el tema de la lectura. Entonces, establece básicamente que cada vez que hay un testamento, se recuerdan que lo hablábamos también ayer, ese testamento, una vez fallecida la persona, se abre el testamento. Les recuerdo que lo habíamos colocado, que lo presentábamos al Archivo General de Protocolos en plica, en un sobre sellado. Y en este caso, una vez que fallece la persona, ya el notario que faccionó el testamento puede dar un testimonio para poderlo inscribir en el registro. El registro hace una anotación y entrega este documento con la anotación al notario. Y eso es lo que forma parte del expediente del proceso sucesorio testamentario. También es obligatorio leerlo en la Junta de Herederos. Si no se lee en la Junta de Herederos, si no está inscrito en el registro de la propiedad, el expediente es objeto de suspensión en la Procuraduría General de la Nación. Ligda, necesitaba que leyera el artículo 1194. Por favor, Shakira. Dice, el muerto testador se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. Esto está reformado por el artículo 94 del decreto de ley número 218 del 0107-1964. Ok, muy bien, gracias, Shaki. Ahora ya ni Shakira, sino Shaki, voy a ir con más cariñito. Bueno, ok, muy bien, vamos entonces en el numeral 8. Shaki. ¿Sí, Juventino? Ah, ok, ya apagó su micrófono. ¿Alguna duda hasta aquí? Shaki. A la nueva Shaki. Ok, gracias. Gracias, Juventino. Vamos entonces con el numeral 8, por favor, Pablo. Si alguno de los presuntos herederos hubiere fallecido antes de que el causante, es necesario acompañar certificado de defunción, y si existiesen personas con derecho de representación, estas deberán manifestar y acreditar documentalmente su derecho. Artículo 929 al 933 del Código Civil. Gracias, Pablo. Entonces, aquí hablamos de la representación y es precisamente que una persona, uno de los herederos, fallece antes del causante. Yo heredo a mis 3 hijos y uno de mis hijos fallece antes de que yo muera.
y después de él muero yo. Entonces, el derecho de representación sobre mi hijo fallecido lo va a tener mi nieto. Acuérdense que hablábamos del tema de la representación. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué pasó? Que se quedaron todos quietos, callados, sin manifestarse. Ok, gracias. Vamos a necesitar a Shakira para que los ponga. Vamos entonces, numeral 9, por favor, Sandra. El lugar, la fecha y hora de celebración de la Junta de Herederos debe coincidir con la consignada en el edicto publicado. En su defecto deberá justificarse legalmente el cambio que realizó. Artículos 456, 462 y 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Sandra. Entonces, la publicación del edicto para la Junta de Herederos debe de tener las fechas exactas con la resolución que hicimos en el paso número 2 de estos que estamos realizando. ¿Se recuerdan que después de la radicación había que hacer una resolución? No hay problema, María Azucena. Solo le encargo el tema de la asistencia. No sé si tenemos por ahí a Jonathan. Jonathan. Parece que no está. Vamos a tratar de ubicarlo para ver el tema de... Vamos a tratar de ubicarlo para el tema de la asistencia. Y si no, yo voy a tomar aquí un screenshot para que pueda verificar de los que aparecen conectados. Muy bien. Vamos entonces que la resolución de trámite, que es la que contiene la fecha en la que se va a celebrar la Junta de Herederos, debe coincidir con la publicación en el Diario Oficial del edicto de la Junta de Herederos. Debe ser exactamente igual. Y si no, pues tiene que haber algún tipo de documento que acredite la razón por la cual se modificó. Y si no hay necesidad de volver a hacer otro edicto, los edictos son un poquito caros, los edictos de los procesos sucesorios tienen aproximadamente un monto de unos 1,500, son 3 edictos en el lapso de un mes. Por lo regular salen cada 8 o 9 días. Y si no, pues habría que volver a pagar otros 1,500 para otro edicto. Aquí en el numeral 10, por favor, Shakira, perdón, es que se me olvidó. No le he anotado el cambio de nombre. Ah, sí, por favor, Ligda. Y Capibara, dijo el compañero, entonces ahí ya tengo apellido también. Ya también. Dice, en el acta notarial, la celebración de Junta de Herederos debe consignarse que se dio lectura al testamento o a la donación por causa de muerte. Artículo 462 y 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tengo a la mano el 491, no sé si quiere que lo lea. Gracias, sí. El día y la hora señalados por la Junta, el notario dará lectura al testamento, si los hubiere. Los herederos, en su caso, los legatarios, expresarán si aceptan la herencia o legado y si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge superstite, podrá que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Por mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia mientras se hace la partición, y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La instancia justificada en algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. Ok, gracias. Entonces ahí tenemos en el artículo 491 lo regulado en el
la necesidad de dar lectura al testamento o a la donación. Otra de las cosas importantes es que es justamente en la Junta de Herederos cuando las personas que están ahí manifiestan el deseo de que alguno de todos los que esté sea nombrado representante de la mortual. Quiere decir de los bienes para que los pueda administrar, en lo que al final se distribuyen de conformidad con la ley o de conformidad con el testamento. Cuando se da un discernimiento, cuando se elige a un representante de la mortual, se hace constar quién es el representante de la mortual en esa acta notarial que se facciona el día de la Junta de Herederos. Posteriormente, por esta misma acta, el que fue elegido representante de la mortual llega con el notario para que el notario le haga discernimiento de cargo de representante de la mortual. Y dependiendo para qué lo va a necesitar o quiénes estén involucrados o en dónde haya necesidad de hacer algún tipo de actuación, como en las instituciones bancarias, entonces es cuando el notario remite el expediente para que judicialmente le disciernan el cargo de representante de la mortual. Y solo le disciernen el cargo, dan la certificación y entonces devuelven nuevamente el expediente al notario. Vamos con el número 12. Bueno, la aceptación o renuncia de la herencia consta en acta de celebración de la junta faccionada ante juez o notario o en su defecto, se recuerdan, debe de ser en escritura pública, como lo leíamos también el día de ayer. Veamos entonces en el numeral 12, por favor, Andrea. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Andrea. En el proceso sucesorio intestado, si él o la cónyuge tuviere derecho o gananciales, deberá consignarse en el acta de junta de herederos si se acepta la herencia o se pide que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales, debido que un derecho excluye al otro. Asimismo, se deberá acreditar tal derecho con la certificación de la partida de matrimonio o de unión de hecho declarada legalmente, así como los documentos justificativos de los bienes sobre los cuales tiene derecho a gananciales. Artículos 1078 y 1084 del Código Civil y 492 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Andrea. Entonces, aquí tenemos varias circunstancias. Establece el tema del derecho de gananciales. 1078 del Código Civil o Código de Procesal Civil. El 1078 es del Código Civil. Gracias. Muy bien, Juventino. Varias circunstancias. Cónyuge, él o la cónyuge supérstite es el que queda vivo y se murió, el que quedó viudo. Y establece que los gananciales, la circunstancia por la cual tienen regulado el régimen de sus bienes matrimoniales. Si es comunidad de gananciales, parten de la fecha en que se casaron, todos los bienes divididos a la mitad. Si eso le conviene más al cónyuge o a la cónyuge supérstite, pues entonces va a hacer uso de los gananciales y va a dejar de ser heredera. ¿Por qué razón? Porque si son 5 hijos y ella, y hay una casa, ella tiene el 50% de la casa y a los otros 5 hijos el otro 50%. En cambio, si ella renuncia a los gananciales y quiere quedarse como heredera, entonces la distribución sería una casa dentro de los 6. Entonces a ella no le conviene eso, le conviene más hacer uso de los gananciales. Entonces dependerá de los casos y de los bienes que haya. Vamos entonces con el numeral 13. Por favor, Estuardo. Cualquier presunto heredero podrá ceder, vender o donar sus derechos hereditarios, el cual deberá constar en escritura pública. De tratarse de bienes inmuebles,
tomándose esto como una aceptación expresa. Artículo 1027, 1445, 1576 y 1862 del Código Civil. Gracias, Estuardo. Entonces, quiero decir que cualquiera de los presuntos herederos o legatarios pueden vender, donar, ceder los derechos hereditarios y esto se debe de hacer en escritura pública. Y entonces, cuando se presenta el expediente a la Procuraduría General de la Nación, declaran como herederos precisamente a los que vendieron o cedieron sus derechos y en el registro donde haya que hacer la anotación van a darse cuenta de que dentro del expediente hay una cesión de derechos y van a inscribir en lugar del heredero el nombre de la persona a quien le cedieron, le vendieron o le donaron los derechos hereditarios. Ejemplo, nuestra Shakira Capibara decide vender sus derechos hereditarios a Estuardo Santos. Entonces, dentro del auto declaratorio de herederos vamos a tener a Shakira Capibara. Pero cuando nos den el oficio para el registro de la propiedad, lo que era de Shakira Capibara ahora va a aparecer a nombre de Estuardo Santos. Así es como van a sustituir una figura por la otra porque va a aparecer dentro del expediente ese testimonio de la escritura pública por la cual se vendió, se cedió o se donó ese derecho hereditario. Vamos entonces con el número 14, por favor, Sandra. Si alguno de los presuntos herederos no se ha pronunciado respecto de su derecho, quien tenga interés podrá solicitar al juez que lo aperciba para el efecto o se podrá solicitar la ausencia del mismo. Artículos 1038 o 1100 del Código Civil. Ok, gracias, Sandra. Entonces, si no se ha pronunciado respecto a este derecho, les va a pedir que le fijen un plazo para que lo hagan. Si la persona no está, se puede solicitar la ausencia del mismo, pero entonces ahí se nos estanca el proceso sucesorio en espera de que nos den la resolución judicial del proceso de ausencia para que pueda seguir el proceso sucesorio. Y por eso es que eventualmente ante estas circunstancias se tornan muchas veces estos procesos muy tardíos en años. Continuamos entonces con el número 15. Por favor, Estuardo. Número 16, ¿verdad? No. 15. Si se tratare de procesos sucesorios múltiples, es necesario presentar un inventario e informe de cada registro de la propiedad y acuse de recibo de registro de procesos sucesorios, en el que conste los datos de cada causante. Artículos 455 y 556 del Código Procesal Civil y Mercantil y 2 del Decreto 73-75 del Congreso de la República. Ok, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de los procesos sucesorios múltiples? Muere mamá y muere hijo. Entonces, el nieto es el que va a radicar los procesos múltiples, tanto de la abuelita como del papá. Y entonces, en este caso, la ley sí permite que se tramiten en forma conjunta, pero los avisos del proceso sucesorio deben ser individuales y también los inventarios de cada uno de las diferentes personas fallecidas. A eso hace alusión este numeral 15. Veamos el numeral 16. Catherine, Shakira Capibara se quedó solita conmigo. Adelante. 16. En el inventario de los procesos sucesorios testamentarios, únicamente se verificará lo referente a los legados, debiendo acreditar documentalmente que la testadora o el testador dispusieron de los mismos en vida. Artículo 558 del Código Procesal Civil. No sé si gusta que se lo busque. Por favor. Por favor, Shakira. Ahora tiene que estrenarse. Ahora se tiene que hacer una identificación, un cambio de nombre.
¿Verdad que sí? Me parece. Artículo 558, Código del Inventario. El notario hará constar en la correspondiente acta notarial 1. Lugar, día y hora en el que principie termine la diligencia. 2. Nombres, apellidos y datos de identificación de las personas que lo haya requerido y de las demás que intervengan en el acto. 3. Relación circunstanciada de los hechos que motivan la facción del inventario y, en su caso, la transcripción del acto judicial que lo ordena. 4. La declaración jurada de las personas que estén encargadas de los bienes, de que manifestarán todos los bienes que tienen en su poder y de que darán a razón de ellos de que tengan noticia. 5. Determinación del activo del patrimonio inventariado, debiendo describir los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites e inscripción del registro de la propiedad y en las oficinas fiscales, los bienes inmuebles, indicando su número, clase, estado, situación, etc. Los semovientes vivos o muertos se expresarán por su número de especie, marca y demás señas individualizadas correspondientes a cada clase de ganados, rebaños, etc. Los derechos, acciones y créditos activos con indicaciones de la clase de garantías y el valor de cada renglón. Sigue más, pero no sé si quiere que lo siga Michelle. No se le escucha, Lick, tiene apagado su micrófono. Gracias. Bueno, entonces básicamente son todos y cada uno de los diferentes bienes, que ya sabemos la clasificación de los bienes, que pueden aparecer dentro del proceso sucesorio. Entonces, básicamente cuando hablamos de lo referente a los legados, estamos haciendo constar esas partes alícuotas o específicas de hoy. El tema para hoy, Armando, sería el proceso sucesorio de conformidad con la Procuraduría General de la Nación, que es lo que estamos analizando el día de hoy. Y continuamos entonces con el numeral. Sandra, Pamela, ¿no está Sandra? Licenciada, ¿qué numeral, perdón? El 18. No, 17. Perdón, licenciada, estaba viendo la asistencia, perdón. Se exceptúa la obligación de acreditar la realización de los avalúos en aquellos casos en que los herederos y legatarios o sus representantes legales convengan unánimemente en el precio de los bienes, manifestándolo de forma expresa. Artículo 564, párrafo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Sandra. De hecho, aquí establece que se exceptúa la obligación de acreditar los avalúos, pero los herederos y legatarios no se van a poner de acuerdo y en el cálculo del impuesto va a ser imposible que puedan realizar el cálculo solo con los precios que hayan ellos establecido. Entonces, si los precios sobran en el inventario, no hay problema, pero si no, es necesario colocar todos esos datos en el avalúo respectivo de cada uno de los bienes. Continuamos entonces con el numeral 13, por favor, Andrea. Ok. Si dentro del proceso sucesorio extrajudicial se da la sustitución de notario, es necesario acompañar el acta notarial de sustitución y la resolución que documente la circunstancia. Artículo 501 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo que no tengo el Código Procesal Civil para poder leer el artículo. Ok, vamos a establecer básicamente la sustitución de notario.
Nuevamente, Juliana, el tema sería el proceso sucesorio en la Procuraduría General de la Nación. Aquí establece la posibilidad de la sustitución de un notario por otro notario. Nuestra querida Shakira Capibara, notaria, deja de llevar el proceso sucesorio de Ana Raquel Aquino, y le entrega a la notaria Andrea García. Entonces, ese traslado de expediente debe ser documentado. Debe de haber una entrega mediante acta notarial, y de esa acta notarial se adiciona o se incorpora al expediente y se resuelve. Se tiene por recibido, por ejemplo, en este caso, Andrea tendría que hacer una resolución en la que se estableciera, se tiene por recibido el proceso sucesorio, que está conformado de tantos folios y llegó hasta tal etapa, y de eso tienen que dar un aviso al registro de procesos sucesorios, que se dio una sustitución notarial, y también debe de constar este informe y el acuse de recibido de este informe precisamente por el registro de procesos sucesorios. Aquí está. Nos faltan solo 4, así que aprovechemos y así terminamos de una vez. Por favor, Sandra. Debe constar el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el que se acredite que se tomó nota de la sustitución notarial y del cambio de proceso judicial a extrajudicial o viceversa. Artículo 2, 3 y 4 del decreto número 73-75 del Congreso de la República de Guatemala. Ok, gracias. Entonces tenemos que establecer que en base a esto el proceso que inició notarial, o sea, extrajudicial, puede convertirse en judicial cuando se remite por alguna circunstancia, algún inconveniente que tenga el notario, tengan los herederos, y lo remite al juzgado. Y cuando esté en el juzgado, ya solventaron todos los problemas que tenían, puede regresar nuevamente a ser extrajudicial. Entonces, todas estas circunstancias deben de constar con los informes al registro de procesos sucesorios. Vamos con el número 20, por favor, Shakira. Número 20. Si en el acuse del recibo del registro de los procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia se indicó que existen radicados otros procesos del mismo causante, es necesario que se cumpla con la acumulación de dichos procesos. Artículo 4 del decreto número 73-75 del Congreso de la República de Guatemala y 538 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, muy bien. Aquí habla de la posibilidad de que se hayan radicado, vamos a suponer, mis 3 hijos, y cada uno radicó un proceso sucesorio en forma individual. Cuando llega el informe al registro de procesos sucesorios, es necesario acumularlos, convertirlos en uno solo, porque todos tratan de las mismas personas, la misma persona fallecida, los mismos herederos, los mismos bienes. Entonces, hay necesidad de acumularlo, y siempre se van a acumular al más antiguo. Vamos a suponer que uno empezó el 1, el otro el 2 y el otro el 3, todos de junio del 2020. Del 2 y los del 3 se van a acumular al del 1. Y entonces solamente un notario llevaría el proceso. Y si esto se convierte en un conflicto, judicializan el proceso sucesorio y básicamente dentro de él van a darse cuenta que se van a tener solamente este tipo de procesos. Continuamos entonces, por favor, con el numeral 21. Por favor, Sandra. En cuanto al instituido como heredero testamentario o avintestato, si éste falleciere con fecha posterior al causante, se le tendrá como heredero por haberle sobrevivido.
artículos 641 y 918 del Código Civil. Gracias, Sandra. Aquí quiere decir que si es heredero testamentario es porque existe testamento y había intestato si es intestado. Y establece que si, por ejemplo, al morir yo, mis 3 hijos son herederos y después fallece uno de los 3, ellos son los que van a aparecer en el registro de la propiedad como titulares de mis bienes y derechos. ¿Por qué? Porque falleció mi hijo posterior a mi persona. Continuamos entonces, por favor, Catherine. Shakira. 22. Dice, en los procesos sucesorios testamentarios, la renuncia de los derechos hereditarios se podrán realizar en el acta notarial de Junta de Herederos. Artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si gusta que se lo lea. De hecho, ya lo habíamos leído y habíamos establecido esa posibilidad de que el día de la Junta de Herederos se pueda renunciar Sí. a esos derechos hereditarios. Vamos con el número 23, por favor, Catherine. Shakira, Sandra, perdón. Si la renuncia no se realiza en la Junta de Herederos, la misma deberá constar en escritura pública. Artículo 1034 del Código Civil, por seguridad y certeza. Muy bien, ahí tenemos lo de la escritura pública, cuando no se hace en esa fecha. Por favor, Sandra, el número 24. Muy bien, licenciada. Si el causante no tuviere bienes, no es necesario requerir el acta notarial de inventario. Sin embargo, él o los requirientes deberán declarar bajo juramento ese hecho o indicar el objeto de la radicación del proceso. El acta notarial del inventario estará sujeta a la revisión de las entidades encargadas de la liquidación del impuesto respectivo. Ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Muchas gracias. Esto quiere decir, por ejemplo, que es un proceso sucesorio testamentario y lo único que se heredó en este momento fue la tutela de un hijo. Por ejemplo, yo dejo la tutela de mi hijo menor de edad a mi hijo mayor de edad y yo fallezco y él, para poder ejercitarlo, tiene que llevar el proceso sucesorio. No tengo bienes ni nada, solo le dejé una responsabilidad. Y entonces, para que él lo pueda representar y arreglar el tema de pasaportes, autorizaciones, etcétera, necesita terminarlo y entonces no hay acta notarial de inventario porque no hay ningún bien. Solo es la necesidad de completar con el proceso sucesorio por el tema de la tutela de mi hijo menor. Ese sería un ejemplo. Y ahí terminamos, básicamente, con el tema del proceso sucesorio. Así que, chicos, espero que les haya servido, les haya gustado todo este análisis que hicimos de todas estas partes. Voy a compartirles para que ustedes puedan tener dentro de sus expedientes un proceso sucesorio completo con los acuses de recibido y todo para que lo puedan tener y les pueda servir a futuro. Así que por mi parte es todo. Que tengan ustedes una excelente tarde. Un gusto haberlos tenido conmigo y muchas bendiciones y disfruten su fin de semana, que todavía queda. Gracias, licenciada. Dios le bendiga, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz tarde, licenciada. Mi problema, licenciada. Feliz tarde. Mi problema, licenciada.